Quedan unas pocas horas para el evento más importante de Bitcoin. Después de una larguísima espera y 4 años en los que han pasado infinidad de cosas, el próximo viernes por la noche llega el halving, un momento muy especial que históricamente ha marcado el inicio de los mercados alcistas de cada ciclo, haciendo que Bitcoin rompa su máximo histórico y supere con creces el alcanzado el anterior ciclo. ¿Pero veremos un movimiento similar al de otros ciclos? ¿Hasta dónde puede subir Bitcoin como consecuencia del halving, Hugo? Hoy tenemos un vídeo muy especial en el que vamos a hablar de una fecha súper especial, que es la que le da sentido a todo lo que ocurre en el sector cripto. Y para terminar vamos a repasar la situación del mercado y cómo podría afectar este evento en el precio de Bitcoin para el corto y medio plazo. Pero antes de nada acuérdate que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. ¿Qué es el halving de Bitcoin? Por si eres nuevo en este mundillo o vives en una cueva, el halving de Bitcoin es un evento que tiene el objetivo principal de romper con el problema de la inflación y devaluación del dinero fiat, decreciendo el ratio de inflación de Bitcoin a la mitad. Y es que a diferencia de los dólares u otras monedas que año tras año se devalúan a medida que los gobiernos emiten sin parar nuevas monedas, Bitcoin está creado para ir teniendo una menor inflación cada 4 años, teniendo además un supply limitado de 21 millones. Para hacer todo esto posible, cada 4 años las recompensas de la red de Bitcoin que ganan los mineros se reducen a la mitad, haciendo que el suministro disponible sea mucho más valioso. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues para entenderlo tenemos que empezar desde un punto algo más concreto dentro de Bitcoin, analizando su estructura y mecanismo. Y como seguramente sabrás, Bitcoin funciona con un sistema denominado Proof of Work, con el que a través de sus validadores o mineros se encargan de resolver los distintos problemas de la red a cambio de recibir recompensas. Para hacer esto posible existe una parte esencial dentro de Bitcoin denominada bloques, que engloba todos estos problemas e información que resuelven y validan los mineros, por los cuales reciben una recompensa cada vez que lo resuelven. Así incentivan a que sigan asegurando la red y permitiendo que este sistema funcione a la perfección, ya que como te puedes imaginar el coste de minar Bitcoin es bastante elevado y las máquinas y recursos que se usan también lo son, por lo que los mineros necesitan tener algún tipo de incentivo que permita que puedan realizar todo este proceso. Volviendo a los bloques, estos se generan cada 10 minutos, de tal forma que tendremos 6 bloques nuevos cada hora y 144 bloques diarios, un número de bloques que siempre es constante y nunca va a variar. Sin embargo, aunque el número de bloques producidos no varíe en nada, donde sí tenemos un cambio importante es en las recompensas por bloque, de tal forma que cada 4 años, gracias al halving, las recompensas de cada bloque se reducen a la mitad, un hecho esencial para Bitcoin. Y es que actualmente antes del cuarto halving las recompensas por bloque que reciben los mineros son de 6.25 Bitcoin, que al precio actual de $61.000 serían unas recompensas por bloque de más de $380.000. Es decir, $380.000 por 144 diarios, que son unos $55 millones cada día que se entregan en recompensa a los mineros, una cantidad que permanece invariable por un periodo de 4 años hasta que llega el halving, donde este se reduce a la mitad para el próximo gran ciclo. Y echando un vistazo al historial, este empezó con 50 Bitcoin por bloque, que se redujeron a 25 después del primer halving, de ahí pasamos a 12,5 en el siguiente, y de aquí saltamos al tercer y más reciente, que es el que dejó las recompensas en 6,25. Y ya aquí saltamos al cuarto halving, que se completará mañana, en el que las recompensas van a pasar de 6.25 a 3.125 Bitcoin por bloque, pasando de generar aproximadamente unos $27.5 millones en recompensas diarias en lugar de 55. El halving, la clave del éxito de Bitcoin. Ciclo tras ciclo, como si fuera un reloj suizo, el halving de Bitcoin ha sido uno de los desencadenantes que ha potenciado el precio de Bitcoin hacia un nuevo movimiento alcista. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues hay varios factores referentes al halving que condicionan el precio de Bitcoin. Empezando por la exclusividad y escasez, y es que este es uno de los principales diferenciadores de Bitcoin, que no solo es limitado, sino que la emisión de su suministro va ralentizándose con el paso del tiempo, lo que hace que llame la atención de muchos inversores que actualmente están viendo cómo las principales
principales potencias del mundo están devaluando su moneda a ritmos vertiginosos, aumentando la deuda e imprimiendo dinero sin parar y llevando a cabo una gestión muy cuestionable, apareciendo alternativas como Bitcoin que cada vez están abriéndose un mayor hueco en la sociedad con la aceptación de gobiernos como El Salvador y empresas y entidades enormes como BlackRock. Además, si tenemos en cuenta el halving, el hecho de que se reduzcan las recompensas a la mitad también hace más valioso el supply que ya hay emitido, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría del supply está en manos de holders que no tienen pensado vender. Y es que piénsalo de esta manera, con un supply muy limitado de tan solo 21 millones con unos fundamentales más fuertes que nunca, y el mundo dándose cuenta del poder de Bitcoin como el nuevo oro digital, el hecho de que la producción caiga a la mitad hace mucho más valioso lo que hay emitido y eso marca la diferencia. En segundo lugar, hay otro factor clave en toda esta ecuación que son los mineros, y es que hay que tener en cuenta una cosa muy importante. El hecho de que haya un halving implica directamente que los mineros van a recibir básicamente la mitad de las recompensas por el mismo trabajo que hacían, por lo que esto hace que la minería deje de ser una opción tan rentable para los mineros, ya que hay muchos que no les va a merecer la pena y acabarán teniendo más gastos que recompensas. Y esto a la larga hace que el sector de los mineros se vaya reajustando y solo vayan quedando los más eficientes con un mayor poder computacional, ya que son los únicos que les salen las cuentas y les compensa seguir minando. ¿Y cómo pueden saber si es rentable o no, Hugo? Pues actualmente el coste medio de minar Bitcoin supera los $40.000 aproximadamente según estimaciones de CryptoQuant. Sin embargo, estas estimaciones dicen que después del halving el coste se podría disparar al doble sin problema, haciendo que el coste de minado por cada Bitcoin sea de unos $80.000. Sí, pero ¿qué tiene que ver esto con que el precio suba? Pues aunque el precio de Bitcoin y el coste de minar no tienen por qué ir siempre correlacionados e equilibrados, normalmente el precio de Bitcoin suele exceder al coste de minado, que en este caso de ser 80.000 podría dejar a Bitcoin cerca de los $100.000 si todo va según lo previsto con otros ciclos. Pero aunque estas dos piezas sean muy importantes, sin duda hay un nuevo protagonista en este ciclo que podría marcar la diferencia y dejar un gran movimiento en Bitcoin, que son los ETF. El ciclo de los ETFs. Los ETF han revolucionado el mercado completamente, disparando el precio de Bitcoin de forma parabólica y logrando por primera vez en la historia que supere el máximo de su anterior ciclo antes del halving. ¿Y por qué crees que son tan importantes? La clave de los ETF es el volumen de compras que han traído, ya que han permitido que los inversores institucionales puedan empezar a tener exposición a Bitcoin en los Estados Unidos, algo que hasta entonces era bastante complicado, ya que sinceramente me cuesta creer ver a un gigante de la talla de Apple o Amazon con interés de empezar a tener exposición a Bitcoin y se dedique a comprar Bitcoin, mandarlo a una wallet, guardar la frase semilla y hacer las transferencias dentro de la red. Por eso mismo, el hecho de que cuenten con un ETF no solo les da un gran respaldo, sino que también les facilita el proceso enormemente, permitiendo que accedan a un activo que cada vez está teniendo más interés, simplemente comprando un ETF a través de un gigante como BlackRock. Y de hecho, todo esto se ha reflejado directamente en las compras de los ETF con volúmenes tan elevados que han sorprendido hasta los propios fondos de inversión. Y eso a pesar de la escabechina de Grayscale, que a día de hoy ha vendido más de 305.000 Bitcoin por un precio de unos $16.000 millones. El resto de ETF han tenido bastante impacto, liderado por dos gigantes que han explotado en su lanzamiento y que día a día están recibiendo muchísimos inflows. Y sí, estamos hablando de BlackRock y Fidelity, los dos encargados de no solo resistir y recomprar las ventas de Grayscale, sino también de seguir registrando a diario tanto interés en Bitcoin por parte de sus clientes. De hecho, si miramos las gráficas de volumen desde el lanzamiento de los ETF de BlackRock, han liderado el resto de ETFs con más de 270.000 Bitcoin comprados desde enero, que son más de $15.000 millones, seguido por Fidelity con 152.000 Bitcoins, luego Bitwise y ARK con 33.000 y 43.000 respectivamente, y ya luego el resto bastante menos. Pero lo realmente interesante es analizar los inflows diarios, ya que si miramos este dato, muchos días se superan miles de Bitcoin comprados con días medios de unos 2.000 o 3.000 Bitcoin de inflow. O dicho de otra manera, con el halving ya a la vuelta de la esquina, la producción se va a reducir a la mitad con 3.125 Bitcoin por cada bloque y 450 al día. Y si los ETF siguen con un ritmo de más de 1.000 Bitcoin de inflows diarios, podrían tener un gran impacto en su precio, lo que podría conducir a Bitcoin hacia el supply shock, que es una de las teorías de las que más se ha hablado durante los últimos meses. Sin embargo, esto no es todo, ya que aparte del volumen de compras y el éxito de Estados Unidos, también debemos tener en cuenta que este movimiento y apuesta de un país como Estados Unidos tiene un gran impacto a nivel mundial y hace que Bitcoin sea mejor visto tanto por países como instituciones como por
grandes empresas. De hecho, esto es algo que hemos visto el lunes en Hong Kong, que se han lanzado de lleno al sector de los ETF con la aprobación de su primer ETF Spot de Bitcoin. O con el Banco do Brasil, ya que Brasil es uno de los holders principales de los ETF de BlackRock y no quería perderse la oportunidad de sumarse a este gran movimiento. ¿Qué puede pasar con el precio de Bitcoin? En cuanto a la posible evolución de su precio, hay varias cosas que quiero destacar y que son muy importantes. En primer lugar, tienes que tener en cuenta que cada vez que hay un evento de Bitcoin la volatilidad es bastante alta y suelen haber sorpresas con el precio como correcciones o subidas muy fuertes, en las que los gigantes aprovechan para limpiar el apalancamiento y dejar vía libre. De hecho, en el resto de halvings hemos tenido una corrección los días antes o justo después del halving, que ha dejado una buena oportunidad a los más pacientes y que posteriormente se ha recuperado. Por eso mismo en este aspecto hay que tener mente fría y estar preparado esperando posiblemente un movimiento fuerte y cierta volatilidad pre-halving. También si echamos un vistazo al resto de ciclos, la subida importante en el precio de Bitcoin no ha llegado hasta pasados unos meses después del halving, una vez que el precio se había estabilizado y había cogido impulso hacia nuevos máximos. Sin embargo, en este caso ha sido muy diferente y antes del halving ha subido muy fuerte rompiendo máximos. No obstante, el potencial que aún tiene con la aprobación de los ETF y el boom que está pegando el sector cripto y las nuevas tecnologías, podría dejarnos una muy buena sorpresa de cara al siguiente ciclo alcista. Otro punto importante es que podríamos estar ante uno de los bull run más intensos de toda la historia, ya que debido al acontecimiento que experimenta el sector cripto, cada vez hay más regulación en torno a este y aunque esto no va a abrir paso a muchísima adopción, también va a tener al sector cripto mucho más controlado en términos de declaraciones, nuevos proyectos, lo que podría hacer que después de este ciclo las criptomonedas maduren mucho más como clase de activo y sean menos volátiles tanto para bien como para mal, limitando las subidas exponenciales y limitando también las caídas y evitando los menos 99% típicos del mercado bajista, por lo que si nos centramos en la predicción del precio para este halving es muy complicado adelantarse ahora mismo al mercado, incluso esperar un posible movimiento, porque también tenemos que tener en cuenta las tensiones internacionales junto con los malos datos de inflación que hemos visto en los últimos días que han sido bastante bajistas para Bitcoin y han provocado que el precio haya corregido cerca de un 15%, probando los $59.000 durante la tarde de ayer. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora, Hugo? Sinceramente no me sorprendería ver alguna que otra corrección o incluso el precio que se quede estancado durante las semanas después del halving para después en unas semanas o meses coger un buen impulso y buscar nuevos máximos, incluso por qué no acercarnos a los $100.000. Pero recuerda que esto es solo mi opinión personal y ahora mismo y tal y como están las cosas, lo más importante tampoco es obsesionarse demasiado con el precio, ya que al final, aunque antes o después podamos tener un rally alcista, cada momento del mercado puede tener su lado positivo y dejarnos oportunidades. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.